Un abrazo para todas, todos. Qué alegría volvernos a reunir este ratito para seguir aprendiendo lo que es orar con el corazón de los mensajes de la Virgen María de Medjugorje. Y vamos a hacer una pequeña introducción sobre la tradición contemplativa cristiana, porque sucedió que por allá en los años 60, cuando aparecieron los hippies, en Estados Unidos y en América, hubo una gran cantidad de yogis, mahatmas y personajes de la India que se vinieron a América a enseñar una serie digamos, de doctrinas y de técnicas orientalistas, pero un día los jóvenes que habían estado en un retiro, digamos, con estos maestros yogis, se unieron con unos israelíes y con unos católicos y le preguntaron al padre Keating qué había en la Iglesia Católica. Y les dijo pues que la Iglesia Católica desde que nació tiene todas estas técnicas. Así que hicieron el primer retiro en Nueva York, padre Bennington, el padre Keating y unos más. Fueron 500 personas. Y estos muchachos quedaron sorprendidos de cómo la riqueza de la iglesia nuestra era desde hace 2000 años, más de 2000 años. Entonces yo quisiera hoy hacer una pequeña introducción a la oración del corazón que nos va a llevar a la oración contemplativa. Aquí tienen una fotito de Santa María Magdalena, que es patrona de todos nosotros, los de la oración del corazón. ¿Recuerdan a Moisés en el Éxodo 33:11? Moisés entraba en la tienda del encuentro y hablaba cara a cara con Dios. Inclusive cuando salía de allí, salía con el rostro radiante. Entonces, aquí comenzamos a ver que siempre ha habido diálogo y encuentro con Dios. El profeta Elías nos cuenta también que una vez estaba en el monte Horeb y fue a encontrarse con Dios. Eso está en 1 de Reyes 19:12. Entonces, vino un huracán y ahí no estaba Dios. Vino un terremoto, ahí tampoco estaba Dios. Vino un incendio inmenso, tampoco estaba Dios. Y vino una brisa suave, una brisa silenciosa, y ahí estaba el Señor. Entonces Dios habla cara a cara, pero Dios se encuentra con nosotros en un sonido suave y delicado como la brisa. Le pasó esto al profeta Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y le ha pasado a muchos santos. Nuestro Señor Jesús se apartaba del bullicio para orar en el silencio en la noche. Miren qué interesante, ¿no? Se apartaba del bullicio, incluso una vez mandó a los apóstoles que se fueran al lago hacia Betsaida y él se quedó despidiendo a la gente después de la multiplicación de los panes. ¿Y qué hizo en la noche? Se fue a orar. Otra vez estaba en casa de Pedro y estuvo curando mucha gente en sábado. Y al día siguiente fueron a buscarlo y no lo encontraron. ¿Dónde estaba? En las montañas orando solo en silencio. ¿Qué hacía la Virgen María? La Virgen María, Lucas 2:51 nos dice que guardaba todas las cosas en el corazón. Así que ayer hablamos de la oración de silencio, de la brisa suave, de guardar las cosas en el corazón, del encuentro con Dios. También en nuestra tradición, ya prácticamente en el siglo IV, Juan Casiano empezó a enseñarnos a orar en nuestra habitación interior, con los labios cerrados en completo silencio, porque él decía, Dios busca nuestro corazón y nuestro corazón está en el interior, en nuestra habitación interior. San Gregorio Magno, ya en el siglo VI, decía que nosotros teníamos que aprender a descansar corazón y mente en Dios. Miren que siempre la palabra corazón sigue siendo el centro. Descansar corazón y mente en Dios. O sea, decir sí a la presencia y acción de Dios interiormente. Entonces ayer hablamos de la palabra corazón y vimos que en el Catecismo 2563 el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, en el Catecismo que nos dejaron, está tremendamente bien definido el corazón. Más adelante, por ahí en el siglo XIV, en la Edad Media,
apareció un libro inédito, anónimo de alguien probablemente inglés, que escribió el libro de la nube del no saber. En una forma corta y sencilla, enseñó lo que era la vida interior. Probablemente, no es seguro, San Juan de la Cruz también se inspiró en la nube del no saber. Yo les recomiendo, si pueden conseguir este libro, La nube del no saber, y estudiarlo. Todavía sigue siendo actual desde el siglo XIV hasta hoy. Ya después de La nube del no saber, aparece Santa Teresa de Jesús con San Juan de la Cruz, los dos grandes reformadores del Carmelo, y comienza la descripción del proceso contemplativo. Santa Teresa en todos sus libros, pero magistralmente en el libro de las Moradas o Castillo Interior. Y San Juan de la Cruz también en todos sus libros, especialmente en la subida al Monte Carmelo, donde hace toda una ingeniería espiritual, tanto para, por ejemplo, silenciar las potencias del cuerpo como las potencias del alma. De hecho, San Juan de la Cruz y Santa Teresa pues tuvieron experiencias místicas por las cuales los iban a quemar durante la Inquisición, y bueno, otros santos que los conocían muy bien lograron salvarlos. Gracias a Dios, ¿no? Santa Teresa de Jesús nos planteó una definición de oración en 4 partes que era muy interesante. Esta es un retrato de Rubens, lo hizo Rubens, de una posible foto de Santa Teresa, una posible retrato anterior de Santa Teresa. Dice Santa Teresa que oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Por eso yo les decía ayer que la oración no se trata de teoría, y la Virgen Medjugorje nos enseña que no es teoría. La oración es práctica, 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 práctica. Pero ¿quién es la persona con quien yo tengo amistad para poder tenerle suficiente confianza, para confiar en ella con todo mi ser, para yo reunirme muchísimas veces a solas, porque sé que me ama? Miren que son 4 características muy importantes y se da generalmente entre las personas que se aman. Las personas que se aman se hablan mucho, se comunican mucho, les gusta a veces estar solas y tienen una gran amistad. Entonces, para llegar a la oración del corazón hay que tener amistad. Hay que tener muchas veces ese trato a solas, en secreto o en silencio, con aquel ser que es el que más nos ama por sobre todos los seres del universo. San Juan de la Cruz también, por ejemplo, en el poema de la Noche Oscura, menciona varias claves de lo que hablamos ayer de la oración del corazón. Por ejemplo, la Noche Oscura, en el primer verso dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La noche oscura es el silencio interior, me voy hacia el interior, pero tengo que estar lleno de amor, porque el amor es el que me quiere hacer reunir con Dios, mi amigo. Y es una aventura dichosa, pero como uno sale hacia el interior, sale a buscar a Dios hacia adentro, nadie lo nota. Uno está quieto, el cuerpo está quieto, la mente está quieta, el espíritu está quieto, es decir, la casa está sosegada. La Virgen María Medjugorje nos ha dicho que la casa tiene que estar sosegada para poder entrar en la oración del corazón. La primera forma de estar sosegada es estar en gracia de Dios. Si no está en gracia de Dios, es muy, muy difícil entrar en la oración del corazón. También estar sosegado es, cuando voy a orar, bien sea solo o en grupo, empezar a ver qué me preocupa, qué ansiedades tengo en el corazón, qué tensiones, qué inquietudes, y entregarle todas estas inquietudes a Dios para poder tener mi casa mental, mi casa emocional, mi casa espiritual sosegada. Y el cuerpo tiene que estar quieto, sentado en una posición cómoda, de tal manera que también toda la casa, cuerpo, mente y espíritu esté sosegado. San Juan de la Cruz también dice, en la tercera estrofa, dice: en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía. Así que en el corazón nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo, ven, una luz y guía. ¿Quién es la luz y guía que nos va a llevar a esta oración? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fe. Por eso hay que pedir la fe para la oración del corazón. La Virgen lo dice. Tienen que pedir la fe, porque con la fe ustedes van a empezar amorosamente a seguir al Espíritu Santo en este viaje interior. Es un largo viaje interior hasta el corazón de nosotros mismos. Y allí en el corazón arde esa luz maravillosa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se hace? En secreto. Yo para entrar en mi interior no puedo entrar con otras personas, tengo que entrar yo en secreto. Muchos monjes como los trapenses, los cartujos, los hermanitos de Jesús, los carmelitas, las infinidad de órdenes religiosas que se han dedicado a la vida contemplativa, pues han visto eso porque es como una noche en la cual uno se cierra a las cosas de afuera y en secreto va entrando allí. Ahora, ustedes y yo que vivimos en el mundo actual, podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestra vida actual, en nuestro apartamento, en la casa donde estemos actualmente. Aquí tenemos una de las grandes maestras de oración. Murió a los 24 años, doctora de la iglesia. También San Juan de la Cruz y Santa Teresa son declarados doctores de la iglesia. ¿Por qué Teresita del Niño Jesús, tan jovencita, es declarada doctora de la iglesia? Porque ella descubre la pequeñez, el hacerse pequeño, muy pequeño, y dejarse levantar en los brazos de Jesús y dejarse llevar por Jesús a su corazón. El acto de consagración de Teresita al corazón de Jesús es una de las obras más grandes, más espectaculares que yo he conocido en mi vida. Pues Teresita, que era más impulsiva, más emocional, Santa Teresa era más racional, la madre de ella, digamos la madre superiora de su congregación, la fundadora, era muy racional, muy inteligente, pero esta Teresita es una mujer de fuego, es apasionadísima. Y ella dice que para mí la oración, ¿qué es? Un impulso del corazón, volvemos al corazón, un impulso del corazón, de lo que yo soy. Entonces, no dejen de estudiar qué es el corazón. Dice, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. ¿Y con qué voy a mirar yo al cielo? Si estoy en mi corazón, allí en mi corazón tengo los ojos del Espíritu. Cuando ustedes estudian a San Juan de la Cruz van a ver que paralelo a los ojos del cuerpo, los oídos del cuerpo, los sentidos del cuerpo, tenemos los sentidos del alma. Por eso cuando uno muere, pues vamos a recibir un cuerpo transfigurado que va a tener todos estos sentidos. Estos sentidos los tenemos en el corazón y nosotros podemos mirar al cielo desde el cuerpo externo, no el cielo firmamento, sino el cielo donde Dios está y desde el corazón nuestro. Entonces, cuando miramos hacia el cielo, que es nuestra meta, descubrimos que la meta nuestra es el cielo, viene la oración desde un grito, o sea, un impulso tremendo de reconocimiento y de amor, tanto desde los dolores, de las pruebas, de los problemas, como desde la alegría. O sea, que podemos orar aunque estemos tristes, aunque tengamos dolores, aunque tengamos problemas, aunque tengamos frustraciones, o aunque estemos triunfantes, estemos felices, estemos llenos de todas las cosas hermosas. Es decir, un grito del corazón, tanto de las pruebas como de la alegría. Y por eso Teresita decía en sus últimos momentos de oscuridad de la vida, decía, el cielo siempre es azul, más allá de todos los problemas. Más allá de todo problema, el cielo siempre es azul. Y ella sufrió mucho en sus últimos años, pero ese sufrimiento no le impedía ver con el corazón que estaba en los brazos de Dios. Hay una anécdota hermosísima de Santa Teresita, porque ella no hacía la oración de silencio, al principio no la hacía sentada. Yo la hago sentado, normalmente, como les decía ayer, con la espalda recta para que haya una buena circulación en mis piernas y en mi cuerpo. Porque puede suceder que un día Dios, con su voluntad, los toma en la oración de unión y puede durar 1 hora, 2 horas, 8 horas, 10 horas, no sabemos. Pasa, les confieso que pasa. Y entonces si el cuerpo está
en una posición cómoda, con una buena circulación, puede aguantar 1, 2, 3, 4 horas sin encalambrarse. Pues se acostaba y hacía la oración acostada. Por supuesto, como uno entra en una relajación muy sabrosa, se dormía. Y como se dormía, decidió renunciar al convento. Dijo, me voy de aquí, yo ya no sirvo para monja, no sé orar, me quedo dormida. Estaba muy angustiada. Cuando estaba en eso, se le apareció Jesús. Y Jesús le dice, Teresita, quiero hacerte una pregunta. Dime, Señor, dime, ¿qué me quieres preguntar? Teresita, cuando tú eres pequeñita y te quedabas dormida en los brazos de tu papá, ¿quién disfrutaba más? ¿Tú dormida en los brazos de tu papá o tu papá cargándote amorosamente? Teresita inmediatamente entendió que aunque ella se durmiera en la oración, se dormía en los brazos amorosos de Dios. Por favor, no se sientan mal si cuando están haciendo la oración se duermen. No, se durmieron como Teresita en los brazos amorosos de su Padre. Y cuando se despierten, sigan la oración con tranquilidad. Y es riquísimo dormirse en los brazos amorosos de Dios. Bueno, aquí tenemos 3 de los grandes maestros de la oración del corazón. Ya les hablé de San Juan de la Cruz. Y aquí tenemos a Thomas Merton, un hombre que tuvo una vida muy difícil, muy escabrosa, fue ateo, etcétera, y se convirtió leyendo la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús en Nueva York. Aunque él nació en Francia, hijo de un inglés y una norteamericana, dentro de todos los azares de su vida llegó hasta Nueva York, era ateo, era del Partido Comunista, era un hombre muy sinvergüenza, pero un gran escritor en la Universidad de Harvard, y un profesor le enseñó a leer a Teresita del Niño Jesús, y leyendo la historia de un alma se convirtió y se volvió un monje tremendamente contemplativo. Y él fue el maestro del que está abajo a la izquierda, del padre Thomas Keating. Aquí a la derecha ven al Dalai Lama, que fue a hacer, muchos monjes vinieron a hacer retiros con Thomas Merton y muchas personas. Entonces este Merton fue el que puso en lenguaje moderno todo lo que es la oración del corazón. Y como el corazón es el centro donde yo habito, la llamó oración centrante. Y Thomas Keating, en 1975, cuando el Papa Pablo VI le dijo a los monjes, salgan de los conventos, vayan y enséñenle a la gente cómo orar en el silencio, cómo orar con el corazón, Fray Thomas Keating, con todo lo que había aprendido con Thomas Merton, organizó lo que se llama hoy Centering Prayer, oración centrante, y creó un movimiento en Estados Unidos que hoy es a nivel mundial para enseñarle a la gente la oración centrante, la oración del corazón. Padre Thomas Keating ya murió hace poco, a principios creo del año pasado. Entonces, con estos maestros que tenemos, nos encontramos que la Virgen María también es nuestra madre y nuestra maestra, y la iglesia también es nuestra madre y nuestra maestra, nos enseñan a orar con el corazón. Vimos entonces que la Virgen María en Medjugorje, desde hace 39 años, 6 meses, esta foto que se dejó tomar la Virgen María de Giuseppe Tomaccio en la iglesia de Medjugorje en el 2008, con esos ojos hermosos y ese rostro dulce, esta madre formó, como les dije ayer, en el 83, un grupo de oración a través de 2 niñitas, Yelena y Mariana. Y este grupo de oración, con Yelena y Mariana, estas eran 2 niñitas, la Virgen les pidió que convocaran este grupo de unas 40 a 43 personas y personalmente la Virgen les daba locuciones. Nunca la vieron, sino que ellas escuchaban la voz de la Virgen y a través de la voz de la Virgen, primero en Yelena en noviembre del 82 y luego con Mariana en marzo del 83, comienza la Virgen a darles todas las pautas para aprender a orar. Y después les enseñó la oración personal, la oración en grupo, la oración del corazón y lo llevó a la oración eclesial. Esto está muy bien explicado por el padre Francisco Verar en los cursos de Gospel Online
sobre todo en el cuarto curso que habla de los grupos de oración. En la Biblia, en el Salmo 46:11, hay una frase hermosa que dice: aquíétense y reconozcan que yo soy Dios. Entonces la oración del corazón necesita que nosotros nos aquietemos, aquietar el cuerpo, aquietar la mente, aquietar el corazón, sosegarnos, hacer silencio interior, entrar en el reposo, descansar en Dios, y allí, en lo secreto, reconoceremos la hermosa presencia de Dios, la amorosa presencia de Dios. Este salmo, entonces, Salmo 46:11, nos invita a aquietarnos, que era lo que yo les decía ayer. Pero, ¿cómo nos aquietamos? No es fácil. El Papa Juan Pablo II nos hablaba de que la oración del corazón es una experiencia de silencio. Es una actitud receptiva al don de la contemplación. Y Thomas Keating, al crear la oración centrante, o al organizarla más bien, integra también con el aspecto psicológico, porque es que no es fácil cuando uno tiene una serie de fenómenos psicológicos dominarse y ir perdonando, ir limpiando, ir aquietándose. Jesús entonces, por ejemplo, para aquietarse, salía de su casa, se iba a un lugar desierto y lloraba, como nos muestra Marcos 1:35. Ayer les hablé del catecismo y vemos cómo esta madre, nuestra madre de la iglesia, nos habla de la oración del corazón, 2562. Ayer les hablé del 2563. El 2562 nos dice: ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las escrituras a veces hablan del alma o del espíritu, pero con muchísima más frecuencia, más de 1000 veces, hablan del corazón. Entonces miren que, quien sea que la oración sea verbal, sea mental, sea de silencio, sea contemplativa, la oración tiene que provenir del corazón. Y dice el catecismo: es el corazón el que ora. Si es decir, si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Esto se lo recalcaba ayer y quiero volver a refrescarlo, porque es que recuperamos la importancia de la oración con el corazón, porque es el corazón el que ora. Y yo les confieso que muchísimas de las oraciones que yo he hecho en mi vida eran oraciones vanas, porque estaba preocupado, angustiado, estaba lejos. Estaba como mi mente, mi cuerpo, mi espíritu estaba alejado de Dios. Dios era un ser por allá lejos. Y en el corazón estaba Dios esperándome para abrazarme. Estaba esperándome para hablarme, pero yo no le entendía su lenguaje, porque yo estaba buscando afuera lo que tenía adentro. Y el ser humano, a través del pecado original, pues empezó a buscar afuera la felicidad, en las cosas, en lo que hace, en lo que tiene. Y resulta que la felicidad estaba en el corazón, estaba en Dios. No se olviden entonces de 2562. Es el corazón el que ora. Si este corazón está alejado de Dios, la pobre oración que hagamos es vana. Y recordamos entonces qué es el corazón. Es la morada donde yo estoy, donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido. De ahí viene la oración centrante. Centro escondido. Inaprensible ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Bueno, esto hay que estudiarlo, meditarlo, vivirlo. Casi que frase a frase yo les recomiendo que lo vayan tratando de sondear para que vayan descubriendo la belleza de este corazón que Dios nos ha dado. También les hablé ayer de Mateo 6:6,
donde decimos que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Perdón, este es Mateo 6:5, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad, dice Jesús, en verdad ya reciben su paga. Yo he visto personas que llegan ante el Santísimo y la gente está orando en silencio y empiezan a hablar y a decir una cantidad de cosas que a veces parecen bonitas y hacen llorar a la gente. Pero miren lo que dice Jesús. Gustan de orar en las plazas, en voz alta, pero ya recibieron su paga. No es así. Jesús dice, al orar no charlen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Y entonces decíamos que la clave está, tú, miren que Jesús baja al singular, no dice ustedes, sino tú individualmente, cada uno de ustedes, yo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Como dice San Juan de la Cruz, entra en tu interior. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vemos que cerrar la puerta es tener los sentidos, las potencias recogidas, sosegadas. Estando ya mi casa sosegada, dice San Juan de la Cruz, y el Padre nos recompensará con el don de los dones, el Espíritu Santo. La Virgen María Medjugorje dice, ustedes no saben orar porque piden un montón de cosas en vez de pedir el don del Espíritu Santo. Si ustedes pidieran el don del Espíritu Santo, lo tendrían todo. Entonces, si nosotros queremos aprender a orar, hay que estudiarse este pedacito de la Biblia del 6:5, Mateo 6:5 a 6:8, donde concluye, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Como una mamá sabe que el niño necesita comida, necesita que le cambien el pañal, necesita que lo bañen, necesita una serie de cosas. Así Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Entonces, cuando entramos en el corazón y estamos unidos a Dios en el corazón, Él nos va a ir dando lo que necesitamos. Así que la oración es una relación viviente, una relación personal con Dios vivo y verdadero. Miren qué curioso. Es una relación con un ser vivo. Dios no está por allá arriba, lejos del firmamento, más allá de Saturno, de Júpiter o más allá del Sol. No. Dios está en mi corazón. Para yo tener una relación personal con Dios, vivo y verdadero, debo entrar a mi corazón. Por supuesto, nosotros en la iglesia tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tenemos la presencia real de Cristo en los sacramentos. Ahí también podemos tener la relación viviente y personal con Dios. Pero miren, ahorita que muchos de nosotros estamos en un toque de queda o en cuarentenas, decimos, no puedo ir a la iglesia, pero yo soy el templo vivo. Yo soy un templo vivo porque Jesús dijo, el Espíritu de Dios dentro de ustedes está. Dijo, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado. ¿Y dónde está ese Espíritu Santo? En nuestro corazón. Hoy celebramos el bautismo de Jesús y veíamos que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y cuando nosotros hemos sido bautizados, el Espíritu Santo también vino en nosotros. Está en nosotros. Porque no se nos nota. Porque no sabemos abrir las puertas del corazón para que el Espíritu Santo salga. En vez de que entre, lo que necesitamos es que salga. Abrirle las puertas del corazón a través de la oración con el corazón. Con el padre Hernando Uribe, un carmelita muy sabio, yo creo que es la persona en Colombia que más conoce a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Yo tomé cursos varios años con él y nos enseñó esta relación cosmoteántrica, es decir, la relación del cosmos con Dios y con el ser humano. Y él nos enseñaba una figurita muy simple en el cual en el centro estoy yo. Yo soy el centro del universo. Y este centro del universo que soy yo, tengo una relación conmigo mismo. Dios me creó, está arriba y tengo una relación de doble sentido con Dios y conmigo mismo. También tengo una relación con los demás.
y tengo una relación con el cosmos. Y miren que Dios tiene relación con los demás, Dios tiene relación con el cosmos, y el cosmos y los demás también tienen relación entre ellos. Pero cada uno de nosotros es un centro del universo. Es un centro del universo. Entonces yo tengo relaciones, 4 relaciones, conmigo mismo, con Dios, con los demás y con el cosmos. ¿Cuál es la relación que agrega valor? San Juan de la Cruz lo dice, a la hora de la tarde de la vida, o sea, en la muerte, seremos juzgados por el amor que tuvimos, por el amor que dimos, por el amor que recibimos. Es decir, el amor que tuve conmigo mismo, el amor que tuve con Dios, con los demás y con el cosmos. ¿Por qué? Porque el amor es lo que agrega valor en la vida. El amor agrega valor aquí en la vida y en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, San Juan lo dice, Dios es amor. Entonces, como les decía anteriormente, la oración es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Así que en la medida que yo logro entrar dentro de mi propio yo y tener una relación profunda con Dios y conmigo mismo, va a crecer mi amor por Dios. Y al crecer mi amor por Dios, crece mi amor por mí mismo, por los demás y por el cosmos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. Si yo me amo muy poquito, pues amo muy poquito al prójimo y muy poquito al cosmos y muy poquito a Dios. Entonces Dios me va a enseñar a amar con todo el corazón. Santa Teresa, como les decía ayer, escribió este libro de las moradas y nos habla de los pasos de la oración del corazón. Realmente es genial como ella lo plantea. Ella dice que la oración comienza con un recogimiento. Por eso les decía, hay que recoger las potencias, cerrar los ojos, buscarse ese rinconcito en la casa, en la mañana o en la tarde, donde ustedes puedan recogerse y ponerse quietos. La segunda escalita es la quietud. Entonces, oración de recogimiento, luego oración de quietud. Y allí en el silencio se comienza a dar la unión. Recuerden que la unión no la pueden producir ustedes. Nosotros solamente llegamos hasta la escalita de recogimiento y quietud, pero es Dios el que va a hacer la unión. Puede ser que sea una unión con éxtasis o una unión en plena conciencia de nosotros. Después va a venir el desposorio espiritual y finalmente el matrimonio espiritual que no se da aquí en la tierra, se da en el cielo. Así que estas 4 etapas las han vivido muchas personas en la tierra, muchísimos. La extraordinaria enseñanza de Thomas Merton en un librito que se llama Nuevas Semillas de Contemplación, es que ustedes al estudiar a San Juan de la Cruz y a Thomas Merton se dan cuenta que Thomas Merton y San Juan de la Cruz vivieron experiencias similares, solo que Thomas Merton no menciona jamás que tuvo esas experiencias profundas porque es muy humilde. Las personas muy humildes, San Juan de la Cruz tampoco lo menciona, pero lo enseñan con una maestría que definitivamente las tuvieron que vivir, porque nadie enseña con maestría si no ha tenido la experiencia. Así que ustedes y yo podemos comenzar con la oración del corazón que la Virgen nos enseña en Medjugorje a hacer el recogimiento, la quietud y la unión. La unión, es decir, ponernos en disposición para que Dios nos una. Thomas Merton genera entonces la oración centrante, que es la técnica que les quiero enseñar hoy, la más sencilla para poder llegar a la oración del corazón. Lo primero es entender quién está en mi centro. Pueden observar que mi yo verdadero es la presencia divina. Entonces Thomas Merton habla de los yoes, un yo falso en el cual queremos hacer como una comedia ante los demás, que nos ponemos máscaras, vivimos una máscara de representación de roles frente a los demás, pero en el fondo de nosotros está nuestro yo verdadero, ante la presencia divina en la cual existe la verdad. Allí no puede haber mentira, allí no puede haber fingimiento. ¿Cómo hacemos para entrar
a ese yo verdadero, para poder encontrarnos con el centro de nosotros mismos, que es Dios. Entonces, la primera etapa de la oración va a ser la oración vocal, la oración mental y la oración bíblica. La Virgen María Medjugorje, muy linda, nos fue enseñando primero, poco a poco, a rezar 7 Padre Nuestros, 7 Ave María, 7 Glorias y un credo para adorar la sería de Cristo, 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias, un Padre Nuestro para pedir por el Santo Padre y un Padre Nuestro para pedir el don del Espíritu Santo y un credo para aumentar nuestra fe. Y después de la oración vocal de este pequeño rosario de las llagas, la Virgen María le pidió a los muchachos el primer rosario normal, el rosario que ya conocemos mariano, un rosario al día. Después les pidió 3 rosarios. Después les pidió que fueran a la Santa Misa con mucha frecuencia. Después le fue pidiendo que rezaran en la mañana y en la noche, media horita en la casa, hicieran la consagración al corazón inmaculado de María, la consagración al corazón de Jesús. Esta oración vocal, donde conectamos cerebro, cuerdas vocales, corazón y lengua, que la hacemos despacio, calmada, sosegadamente, es muy importante. Un día el grupo de Yelena estaba rezando el Padre Nuestro y lo estaban rezando a la carrera. Y entonces la Virgen se apareció y le dice a una de las niñas que les diga: paren, así no se reza el Padre Nuestro. Y les hizo una meditación una hora para que aprendieran a rezar el Padre Nuestro. Entonces enseñó a reflexionar lo que estamos orando. Por eso durante el rosario tenemos que aprender a reflexionar el misterio y a meditar durante el rosario el misterio que estamos orando. Y orar con calma, orar con sosiego, no orar a la carrera. ¿De qué sirve rezar y rezar 20 rosarios mal rezados? 100 Padre Nuestros mal rezados. La Virgen lo dijo en un mensaje, dijo: yo no quiero 100 Padre Nuestros mal rezados, prefiero un solo Padre Nuestro rezado con el corazón. Entonces la oración vocal es también oración del corazón, si la hacemos bien hecha. Luego la Virgen nos fue enseñando también la oración mental, porque la oración mental es la meditación que uno puede hacer. Y para hacer lo mejor posible la oración mental, la Virgen nos mandó a leer la Biblia. Ella dice, lloró un día vino llorando y dijo: ustedes se han olvidado de la Biblia, lloró muchísimo. La Biblia la podemos leer como hemos aprendido, como la iglesia nos enseña a hacer la lección divina, la lectura de la palabra, que se hace en 4 etapas. Los padres de la iglesia antiguamente hacían la lectura en 4 pasos. El primer paso, leían el texto unas 3 veces hasta que cada uno entendía el texto y conversaban sobre el texto. Entonces decían: ¿qué dice el texto? ¿Qué ocurrió en el bautismo de Jesús, por ejemplo? Bueno, estaba Juan Bautista en el Jordán bautizando a la gente y de pronto Juan Bautista vio que venía Jesús y él les dijo, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo, a quien yo no soy digno de postrarme a desatarle las correas de los zapatos. Entonces uno va estudiando los textos y después el texto de cómo cuando Jesús entra en el agua y es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre Celestial le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Al entender el texto y comprender la situación, el momento, el lugar geográfico, el lugar social, el momento histórico, entonces es la primera parte de la lectura bíblica. La segunda parte es, bueno, y ese texto, ¿qué me dice a mí? Por ejemplo, ¿qué me dice que Jesús se haya dejado bautizar si el bautismo quita los pecados y él no tenía ningún pecado? ¿Por qué Jesús se deja bautizar? ¿Qué me dice a mí eso? O sea, Jesús se mete a dejarse bautizar para recoger todos los pecados del mundo,
para recoger mis pecados, para que después cuando yo fuera bautizado, por su misericordia, por su gracia, también mis pecados fueran borrados. Y Jesús bendice el agua en la cual es bautizado, y con eso bendice todas las aguas. Y Jesús es tan humilde que le dice a San Juan, es preciso que hagamos en justicia esto ahora, porque San Juan no lo quería bautizar, le decía, no, yo no merezco bautizarte. Jesús le decía, debemos hacer esto ahora en justicia. Entonces, en justicia, ¿cómo así? O sea que Cristo nos va a justificar a todos. Él va a absorber todos los pecados de todos los tiempos para justificarnos. Y yo puedo pensar, ¿y qué me dice a mí el bautismo de Cristo con respecto a mi bautismo? ¿Cuándo fue mi bautismo? A ver, mi bautismo fue el 14 de septiembre. Yo fui bautizado el 14 de septiembre. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió durante el sacramento del bautismo? Voy a mirarlo. Voy a mirar a ver los ritos, porque en el bautismo nos ha enseñado el padre José Manuel de México muchísimas cosas. Nos ha enseñado lo que es la materia y lo que es la forma del sacramento. Porque el pañito blanco, porque el crisma, porque el agua, porque la sal, porque los padrinos, etcétera. A ver, ¿qué me dice a mí este bautismo de Jesús hoy? Entonces, el primer paso, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué me dice a mí? Tercer paso, Dios me habló a través de su palabra. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? ¿Qué le voy a responder yo a Dios? Si Dios me habló y yo me quedo callado, pues soy una persona muy mal educada. Si alguien los saluda a ustedes, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ustedes no responden. Pero mira, te estoy saludando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu salud? Y yo no le respondo, pues soy una persona muy mal educada. Así que en el tercer paso es una oración donde comienzo yo a orar con las palabras del Evangelio o de la Biblia. ¿Qué le digo yo a Dios? Es el tercer paso de la lección. El cuarto paso de la lección es la oración de silencio. Antiguamente se hacía muchísimo. Cuando San Ignacio de Loyola fundó los jesuitas, se hacían los 4 pasos completos de la lección divina. Ya como en el segundo sucesor de San Ignacio, que salieron los jesuitas a combatir la reforma, hicieron el primero, el segundo y el tercero, y se olvidaron del cuarto, y pensaban que el quinto paso era salir a dar testimonio de la palabra de Dios. Y entonces se fue olvidando, se fue quedando olvidada la cuarta parte, que era quedarme en silencio para que la palabra de Dios entrara en mi corazón y como una semillita, como una semilla allí enterrada en el corazón, diera fruto. La palabra de Dios, entonces, la Virgen ha venido a Medjugorje a repetirnos muchísimas veces que volvamos a la Biblia, que leamos todos los días un pedacito de la palabra de Dios, tanto que en un mensaje nos enseñó algo que ella llamó principio de conciencia activa. El principio de conciencia activa consiste por la mañana leamos un pedacito de la palabra de Dios, ojalá el Evangelio del día, lo meditemos, qué me dice el texto, qué me dice a mí el texto, qué le digo yo a Dios, y entonces nuestra conciencia se activa y dice la Virgen que cuando Satanás pretenda atacarnos durante el día, le vamos a reventar los cachos con la palabra de Dios que la recibimos en la mañana. Entonces el principio de conciencia activa es orar con la palabra de Dios. Estas 3 formas de oración, que ustedes ven, oración vocal, oración mental y oración bíblica, son como lo más sencillo. Sería como la primaria de la oración del corazón. Es oración del corazón, sí, pero es para empezar a entrar. Luego viene la oración de recogimiento. Cuando yo me quedo en silencio, cuando yo soy capaz de recoger mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y entonces comienzo a hacer la oración de silencio, a centrarme en Dios. Ya es un segundo paso, ya voy más adentro. Un tercer paso,
Omar, se te fue el audio. Hola Adri. Hola, se le ha ido el audio a Omar. Espérate, yo le escribo. Sí, Sí, porque yo también los escucho a ustedes. Sí. hola Nati. Hola, mi Clau. Es rico escucharte. Yo creo que le pasó algo a Omar con su internet. Como que se le cayó el internet a Omar. Esperemos un momento a ver si vuelve y lo recupera. Sí, claro que sí. A Omar se le cayó el internet. Está tratando de recuperarlo. Ya enseguida vuelve e ingresa.
Buenas. Bueno, le ruego, nos disculpen. Estas son cosas que pasan mucho en estos eventos porque es una batalla de espíritus y hay ciertos bichos que no les gusta mucho que hagamos este trabajo. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo y a la Virgen María, San Miguel Arcángel, que nos sigan ayudando. Voy a volver a compartir la pantalla para que volvamos al sitio donde estábamos antes. ¿Se ve la pantalla de nuevo, Adriana? Sí, Omar, sí se ve. Gracias. Gracias. Y a ustedes gracias por la paciencia. Estoy en un sitio retirado de la ciudad y hubo como un bajón del sistema en un momento dado. Bueno, entonces vamos a seguir con esta parte de la oración del corazón. Les decía yo que la parte, después de que tenemos la oración vocal, la oración de la Biblia, la oración mental, entramos en la oración centrante y en la oración de recogimiento. Después de la oración de recogimiento, vamos a entrar en la oración de quietud. Ya no rezamos, ya no decimos nada, ya no tenemos que pedir nada. Vamos entrando en esa unión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y hasta ahí llegamos nosotros, la oración de quietud. En medio de la oración de quietud, el Señor va a tomar el espíritu de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente. Si Él quiere, si es la voluntad de Él, por ejemplo, hace revelaciones, hace ciencia infusa, como le ocurrió a Santa Laura Montoya y a todos los santos, y a Santa Teresa de Jesús, como le ocurre a los muchachos de Medjugorje. La Virgen viene, toma su voluntad y les imprime el mensaje. Y ellos, al terminar el éxtasis, escriben el mensaje. Entonces, hasta aquí, nosotros llegamos hasta la oración de quietud y el Señor es el que nos da la oración de unión cuando Él quiere. Para seguir adelante, la próxima sería la parte del desposorio espiritual o la unión espiritual. Y allí, más adelante, se va a producir el matrimonio. Ya estamos en el centro. Miren que el centro ha crecido. Ya la presencia divina es la que domina nuestro ser. Por eso en la sexta morada, cuando ustedes llegan a la sexta morada, la presencia divina domina su vida. Y no importa las pruebas que haya, no importa las cruces, no importa los problemas, no importa los sufrimientos, ya no importa. Estamos en unión espiritual con Dios. Ya sabemos que estamos comprometidos en ese matrimonio eternamente con Dios. Incluso en esta morada, el Señor revela muchas cosas de cómo es el cielo. Revela cómo se vive en el cielo, qué es la dicha eterna. A veces hasta muchas dones, muchas gracias de la Santísima Trinidad son reveladas. Entonces, esto está todo dentro de nosotros mismos. Esta oración nos va a llevar hacia el centro, por eso se llama oración centrante, oración de silencio, oración del corazón. Y allí, este es el gran resumen de todos los pasos por los cuales vamos a ir avanzando nosotros como la Virgen nos enseña en Medjugorje. Comenzamos con la oración vocal, por ejemplo, el rosario, con la oración mental, con la oración bíblica. Miren, a veces la oración mental es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque si no tenemos sosegado el corazón, si tenemos inquietudes, angustias, problemas, enfermedades, lo que sea, y lo hacemos en silencio, nuestra mente no se queda quieta. Incluso Santa Teresa, incluso la Virgen María nos dice en Medjugorje que en ese momento es mejor orar verbalmente. ¿Por qué? Porque al poner el cerebro, las cuerdas vocales, la lengua, en contacto con las palabras y las hacemos con conciencia, entonces logramos ir quitando el corazón y logramos ir quitando todas esas cosas que nos dan desasosiego, preocupación, angustia o desesperación. No es fácil, ¿no? No es fácil. Por eso la oración en grupo también es muy importante, porque hay veces que nosotros tenemos muchas cosas y cuando nos reunimos en grupo 2, 3 veces por semana, lo más
lo más sano sería, después de hacer la oración al Espíritu Santo, que el grupo comenzara a soltar lo que le preocupa, lo que lo desasosiega. Y entonces, al orar en grupo verbalmente, va soltando, va soltando, va soltando. Y al hacer las Ave Marías, al hacer los Padres Nuestros, entonces la mente se va quietando. Así que no siempre la oración mental es mejor que la vocal. Todo depende del momento de la situación. Por eso también la Virgen dice que los grupos son fuertes. Los grupos de oración son fuertes. Y bueno, ya ven ustedes todo cómo se va entrando a la oración de recogimiento, a la oración centrante, a la oración de quietud, a la oración de unión, al desposorio espiritual, a la unión espiritual y al matrimonio espiritual. Y finalmente nos fundimos con nuestro yo verdadero, es decir, entramos en la intimidad con Dios. Por supuesto, en la tierra se da por momentos, aunque Dios esté dentro de nosotros, pero en el cielo va a ser eternamente consciente de la presencia del amor, vivir en Dios eternamente, vivir en el corazón de Dios. Entonces, ya vemos que la oración es una relación. Dios es tan humilde que se adapta a la condición humana. Así como las relaciones entre los seres, entre dos personas que se aman, Dios se adapta a las relaciones nuestras y se desarrolla un proceso de intimidad creciente. Esa intimidad va avanzando, igual que una relación de pareja, como el Papa Juan Pablo II en el libro Amor y Responsabilidad, nos decía que hay 5 pasos. El amor, por ejemplo, de una pareja cuando se enamora, que lo llama amor de concupiscencia o atracción física. Luego el amor de amistad, el amor de bondad, el amor de compromiso y finalmente el amor de intimidad. Entonces aquí entramos a la intimidad cada vez más con Dios. ¿Cómo se va dando esta relación de intimidad? Bueno, vamos a crecer en una relación con una persona. Esa persona es el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Dios tiene 3 personas. Entonces, es curioso. Nosotros también somos personas. Va a haber una relación de persona a persona. Y esa relación se expresa a través de la oración. La primera forma es un encuentro inicial. Una relación formal, distante, como puede ser una oración verbal que habremos hecho muchas veces. Bien sea en el rosario, bien sea en la misa, bien sea en oraciones que hacemos en la mañana. La segunda es, iniciamos entonces esa amistad, como dice Santa Teresa. Tratar de amistad es una conversación y es una relación informal, sin ansiedad, sin formulismos. Mire que la Virgen en Medjugorje le enseña al grupo a orar espontáneamente. Si bien tenemos que aprender a orar con fórmulas al principio, después lleva al grupo a la oración espontánea, porque entre los amigos no van a hacer una oración formal. Alguna vez en mi vida llegué ante el Santísimo un día y mi grupo de oración estaba de vacaciones, pero yo estaba trabajando ese día, no me di cuenta y llegué a las 4 a la capilla, no había nadie. Y no había nadie. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar estas 2 horas para hacer adoración al Santísimo. Saqué un librito del Padre Slavko que se llama Ora con el Corazón y lo abrí en la adoración al Santísimo. Y empecé a leer. Cuando estaba leyendo, una voz sin ruido de palabras, me dice, Omar, cuando tú vas a visitar a un amigo, te sientas en la sala, abres un libro y empiezas a leer el libro diciéndole, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo me asusté un poco, miré para los lados, no había nadie. Yo estaba a 1,5 metros del Santísimo. Dije, bueno, debe ser que estoy muy cansado y estoy pensando cosas raras. Volví a abrir mi librito. Cuando empecé a leer el libro, otra vez, esa voz sin ruido de palabras, llamémosla alocuciones interiores. Y esa voz dulce, maravillosa, me decía, Omar, te pregunté
que si tú cuando vas a la casa de un amigo, a visitar a un amigo, llevas un libro, abres el libro y te pones a leerle el libro y le decís, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo cerré mi libro y le pregunté a la voz, Señor, ¿qué quieres? Y la voz me dijo, cuéntame qué has hecho en el día. Yo me puse a contarle como un amigo de una manera informal qué había hecho desde la mañana y ese día tuvimos un encuentro extraordinario de un par de horas. Yo perdí la noción del tiempo, estuve 2 horas sin saber nada del tiempo, pero eso puede ocurrir durante la oración. Eso no va a ocurrir cuando hacemos la oración del corazón. Entonces, es un inicio, es una amistad, es una conversación. Ustedes lo pueden hacer en la mañana y en la noche, conversar sabroso, tranquilos con Jesús. Luego viene el compromiso. Compromiso ya implica espontaneidad, libertad, comprometerme con mi amigo a hacer algo, tener confianza, compartir las penas, alegrías, lo más hermoso y lo más difícil. Entonces, ahí viene el proceso del amor y de la gratitud. Entonces, ustedes y yo podemos entender ya lo que es la amistad. Y luego vamos entrando en la intimidad. En la intimidad hay una entrega total, hay una unión, hay una fidelidad. Entonces ya allí, ustedes y yo, empezamos a entregarnos completamente al Señor. Esto se expresa en la oración de una manera muy sencilla. Primero, la oración vocal, por ejemplo. Así que en los grupos de oración podemos hacer oración del corazón vocal, como vamos a hacer ahora el rosario. Podemos hacer también la oración de reflexión, como lo hacemos con el Evangelio, con la Biblia, cuando hacemos la lección. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo a Dios? Luego, la oración espontánea. ¿Qué le digo yo a Dios? Abrirle el corazón, contarle a Dios con nuestros sentimientos. La Virgen dice, no oren simplemente con palabras, también oren con sentimientos y emociones. ¿Recuerdan aquella señora cuando el Padre Pío era chiquitico, tenía unos 7 años, estaba allá en Pietrelcina, ese peladito, un niño chiquito llamado Pío de Pietrelcina, y entró de pronto a la iglesia una señora con un niño en brazos, un niño que no podía hablar, que no podía moverse, y gritando se saltó el comulgatorio, se entró hasta el Santísimo y le gritó a Jesús, Señor, Señor, ya no puedo más. He gastado todo mi dinero con los médicos para que me curen a este niño. Ya no habla, ya no se mueve. Señor, te he pedido de todas las formas que me ayudes. Señor, ya no puedo más. Ahí te lo dejo. Y la mujer dejó el niño ahí frente al Santísimo. Y entonces empezó a salir, volvió y brincó al comulgatorio. Y cuando vio en la puerta, el niñito se paró y pegó un grito, ¡Mamá! ¡Mamá! Y la mujer se paralizó, llorando se devolvió y le dio gracias a Dios. Padre Pío vio aquel milagro. Padre Pío vio ese milagro, una oración hecha con el corazón desde el grito del dolor de una madre. Pero Dios la escuchó. Y no solo la escuchó, sino que la escuchó también el Padre Pío. Y ya sabemos el tipo de santo que fue San Pío de Pietrelcina. ¿Y por qué? El Padre Pío tanto hablaba de la oración. Es un gran maestro de oración también. Por último, la oración contemplativa. Descansar en Dios. Descansar en Dios, entonces, es la oración verdadera del corazón. Por eso yo les decía que 20 minutos de la oración de la mañana o de la tarde nos da un descanso casi equivalente a 4 horas de sueño. Bueno, entonces la oración del corazón es una disciplina. Disciplina, la palabra disciplina viene de discípulo. No es de caerle a golpes a una persona, sino de la relación del discípulo con el maestro. Es cuando el discípulo actúa por amor. Nosotros tenemos una maestra, la Virgen María, y somos discípulos de ella. En Medjugorje hemos aprendido de ella tantas cosas. Y entonces la oración va a tener 4 pautas, 4 pasos.
El primer paso será, para quietar la mente, escoger una palabra sagrada. Ayer les decía que yo escogí la palabra Abba, pero ustedes pueden escoger una palabra Jesús, María, paz, amor, si ustedes son más auditivos. ¿Qué pasa si son más visuales? Pueden escoger una hostia, un atardecer, un sol, una flor. Escoger una imagen. Y se llama sagrada no porque sea sagrada, sino porque cada que venga un pensamiento, una distracción, algo que los quiera alejar del corazón, ustedes vuelven a poner esa palabra o esa imagen, porque esa palabra o esa imagen los va a volver a centrar en la amorosa presencia de Dios. Por eso se llama sagrada. Escojan una palabra, María, paz, amor, Dios, la que quieran, no la cambien, no la cambien. Déjenla por un tiempo largo. Yo, por ejemplo, escogí mi palabra Abba en el 2005 y la utilicé, esa palabra, 2 años y medio más o menos. Ya en el 2007, en un retiro de silencio, el Espíritu Santo me iluminó y me dijo cuál palabra debía usar hasta el día de hoy, que es la que uso hasta el día de hoy. Esa palabra se la guardan para ustedes. Y entonces, cada que yo estoy orando, ya mi cerebro, ya mi cuerpo se acostumbró a que cuando yo digo esa palabra, entonces todo mi ser vuelve y se concentra en la amorosa presencia de Dios. La posición física, como les decía, sentados con la espalda derecha, los pies sobre el piso, las manos reposando cómodamente sobre los muslos. No es que haya una posición formal que tiene que ser así o así. No, no, no. Donde ustedes estén cómodos, sabrosos. Y recuerden, si ustedes no lo pueden hacer sentados, pues háganlo acostados como Santa Teresita del Niño Jesús. Se van a dormir, probablemente, pero bueno, se duermen en los brazos de Dios. ¿Qué hacer con los pensamientos? Me voy a demorar unos 5 minutitos más antes de que entremos al rosario. ¿Qué hacer con esos pensamientos que nos invaden? Que Santa Teresa decía que la mente era la loca de la casa. ¿Y cómo desarrollar la práctica? Pues miren, la palabra sagrada o la imagen que ponemos nosotros va a ser una intención de consentir la presencia y la acción de Dios. Recuerden, consentir, darle el consentimiento, aceptar libremente la presencia de Dios en mí y la acción de Dios en mí. Dios está en mí, pero me va a sanar, me va a limpiar, me va a purificar. La oración centrante es un purgatorio. Después se lo explicaré mañana. Es un purgatorio. Se purifica el ser humano a través de la oración centrante. Cuando yo he estado con algunos sacerdotes que tienen el don de la liberación y del exorcismo, hay veces que, digamos, casi un 25% de las personas que caen cuando el sacerdote le impone las manos, caen porque tienen un problema de brujería o demoníaco. Pero la gran mayoría caen en descanso en el espíritu y caen en el suelo y es un descanso maravilloso donde el Espíritu Santo en su corazón limpia cosas que ni ellos mismos saben. Igual ocurre en la oración. En esta oración del corazón, el Espíritu Santo va dando descanso en el espíritu poco a poco. En esos 20 minutos de la mañana y de la noche se comienza a producir el descanso en el espíritu y la liberación. Entonces, la intención de nosotros, decirle a Dios, yo consiento tu presencia, es un sí, como el sí de María. Es un sí. Hágase en mí según tu palabra, le dijo la Virgen al ángel. Cuando nosotros decimos, yo consiento tu presencia en mí, yo consiento tu acción en mí, es un compromiso, es como el anillo de bodas. Ya me estoy comprometiendo con Dios a aceptar que Él haga conmigo lo que quiera. Como Charles Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón porque te amo, porque necesito darme, porque tú eres mi Padre. Esa oración de Charles Foucault es un sí también, es un consentir a la presencia y al amor de Dios. Entonces, nuestra intención es
permitirle a Dios que su presencia, que ya está en nosotros, se manifieste. Y Dios, con su amor incondicional, va a empezar a trabajar en nosotros. Escoger una palabrita corta es muy importante. También puede ser una frase como, hágase tu voluntad, aquí estoy, Señor mío, Dios mío, una hostia, una cruz, una flor. En fin, ustedes piensen, dependiendo de que su mente sea visual o sea auditiva, escoger una imagen o escoger una palabrita. La posición física ya les hablé que era importante, muy cómodos. Pues, ¿qué pasa si nos dormimos? Ya saben, la espalda recta, los pies sobre el piso, las manos sobre las piernas, una respiración suave. Yo normalmente respiro unas 5 o 6 veces profundamente antes de empezar y hago, como decía el padre Larrañaga, hago como soltar los frenos. Aprieto todo mi cuerpo y lo suelto de golpe, unas 2 o 3 veces. Los ojos cerrados y después de que ya estamos serenos, como les decía ayer, también escucho un poquito el latido de mi corazón o escucho el paso de la sangre por los oídos, por la carótida. Se va desarrollando, eso se va desarrollando, esa capacidad de escuchar, de tal manera que a cualquier hora del día ustedes pueden entrar dentro de su propio cuerpo. Y allí entonces dicen suavemente la palabra sagrada. Y al decir suavemente la palabra sagrada, ustedes van comenzando sin dormir a entrar en unos 20 minutos de silencio. Ponen el celular, ponen una alarmita suave, no la pongan en un tono muy duro porque los va a asustar, o ponen una música como la que yo les decía que pongo, que es la música, que pongo un poquito de música religiosa. Finalmente, ¿qué hacemos con los pensamientos? Los pensamientos son percepciones que se definen como sentimientos, sensaciones corporales. Me pica el cuerpo, me da tos, me vienen imágenes, recuerdos, reflexiones, conceptos, ruidos. ¿De dónde viene eso? Eso viene de mi cuerpo, de mi carne, del mundo o de Satanás. Estos tres me quieren hacer abandonar lo que estoy haciendo. Los pensamientos son ineludibles. Ustedes no pueden evitar que el cerebro funcione. Nunca va a estar en blanco, jamás va a estar en blanco. El cerebro necesita mantener el cuerpo vivo. Más o menos 90% de la actividad del cuerpo es inconsciente. Entonces nunca va a estar en blanco. Son ineludibles. Entonces también forman parte de la oración del corazón. Pero es que se me vinieron muchos pensamientos durante la oración. Tranquilo. Quiere decir que el inconsciente está botando basura durante la oración. Es que cada 15 segundos tenía una emoción. Tranquila. Es que tu subconsciente se está liberando. O sea, Omar, que si yo recibí toda esa cantidad de percepciones, de emociones, no tengo que estar en silencio 20 minutos. No vas a poder. Es decir, tú lo que estás es taladrando el inconsciente para que el Espíritu Santo empiece por esos volcanes que tú trasladaste a sacar todas esas cosas. Así que no te preocupes. Y luego, si tengo un pensamiento, si tengo alguna cosa, vuelvo a repetir la palabra sagrada suavemente, 3 o 4 veces. No me quedo como hacen los hindúes repitiendo un mantra todo el tiempo, sino 3 o 4 veces. Repito mi palabra y vuelvo y quedo en silencio. Con toda tranquilidad, sin angustias, sin esfuerzos. Y entonces la palabra sagrada va como desapareciendo. Entonces, 20 minutos es lo ideal para hacer este silencio en la vida cotidiana en la mañana y 20 minutos en la noche. Si la oración se hace en grupo, se puede hacer en grupo, nosotros lo hemos hecho en grupo, el guía al final recita un Padre Nuestro y un Gloria. Si lo hago solo, yo al final hago un Padre Nuestro y un Gloria verbalmente o mentalmente, muy lentamente. Así que con 20 minutos, 2 pastillitas de silencio, ustedes pueden llegar a entrar a lo que es la oración del corazón. En este momento voy a parar aquí, continuaríamos mañana con las otras partes que tenemos de esta técnica y con preguntas. Les voy a agradecer
que preparen si tienen preguntas, porque es importante que nosotros también resolvamos preguntas. Tal vez no lo vamos a resolver todas, pero créanme que sí existen. Les voy a dar también una bibliografía para que puedan consultar. Varios de esos libros los tenemos ya en electrónico y se los puedo enviar gratuitamente para que los puedan trabajar.